Señoras y señores, de verdad es un alto honor estar una vez más en su casa. Y nuevamente, mi querido amigo y licenciado Andri Carías, que ahora aquí en la emisión te digo, Andri, de verdad, un alto honor que estés compartiendo estos análisis de A la Medida. Bienvenido. Lic Julio Talamonti. Es tu casa. Julio Talamonti, nada más. Ahí estamos. Excelente, gracias por la invitación a estar contigo en el programa A la Medida en estos días que Sandy Monroy no ha estado contigo, pero gracias. Para mí es un gusto acompañarte. Así que hoy estoy aquí atento para lo que pase en el programa, 4 temas por demás interesantes, ¿no? Sí, y el primero de estos temas que vamos a analizar, vaya que si no ha sido tema nacional, porque la industria del sicariato cada vez demuestra ser más fuerte, cada vez demuestra pues que hace lo que quiere en el momento, en el lugar, la hora y el día que se le antoje. Pero, ¿te parece, Andri, si vamos primero con el contexto? Por favor, y después me respondes esa inquietud, la industria. Ahí estamos. Del sicariato. Ok, muy bien. Vamos con el contexto. Ahí me quedo. Sicarios emboscaron al empresario Selvin David Rodas, de 52 años, quien conducía el pick-up que fue atacado por 4 sicarios que se conducían en un vehículo sedán. A pesar que le dispararon más de 70 veces, logró sobrevivir el ataque. Un agente de seguridad privada falleció ante el fuego cruzado. Fue identificado como Héctor Lorenzo Ishin Caal. Una cámara de seguridad grabó cómo se registró el ataque armado. Se puede observar cuando sicarios le dan alcance al pick-up, luego le disparan a quemarropa. Personal de seguridad del empresario tratan de repeler el ataque, pero se quedaron sin municiones. Esto le da ventaja a los delincuentes cargar sus armas y continuar disparando. Los bomberos voluntarios trasladaron a 3 personas heridas a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde se encontró el pick-up Isuzu D-Max color gris con placas 062 JMG, el cual en su interior pues se encontraban varias personas presentando heridas ocasionadas con proyectiles de arma de fuego, por lo que personal paramédico de esta institución estabilizó a 2 de ellos, quienes fueron identificados como Luis Hernán Monroy, de 20 años, y Elger Joaquín Álvarez, de edad ignorada. Estos fueron estabilizados por personal paramédico de bomberos voluntarios y posteriormente trasladados hacia la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Asimismo, cabe recalcar que en el interior del vehículo, en la parte de atrás, queda el cuerpo de una persona de sexo masculino, a la cual le realizaron la evaluación respectiva, constatando que se encontraba ya fallecido, presentando múltiples heridas ocasionadas con proyectiles de arma de fuego. Esta persona fue identificado con el nombre de Héctor Caal, de 22 años de edad. Personal del Ministerio Público localizó en la escena del ataque más de 70 casquillos de bala y el pick-up presentaba 42 impactos en su infraestructura. Bueno, esta es una situación, Andri, televidentes, que tenemos que evaluarla y analizarla con la gravedad del caso. Claro. Es decir, estamos viendo realmente la capacidad operativa, capacidad logística, capacidad de fuego y capacidad realmente para hacer prácticamente lo que se les pegue la gana acá en este país, a lo que denominé hace unos instantes, Andri, como la industria del sicariato. ¿Por qué le llamas la industria del sicariato, Talamonti? Cuéntanos esa frase, ¿no? Fíjate, Andri, que esto es una situación bien complicada de entender. Desde que inició el tema de las pandillas, porque hay 2 tipos de sicariato aquí en Guatemala, desde que inició el tema de las pandillas, tú lo sabes perfectamente, lo has compartido con tu servidor todas las tardes a las 6:30 durante los últimos 5 o 6 años, ha habido una evolución, y dentro de esa evolución hay parte de las pandillas que se dedican y se especializan al sicariato.
pero no solo ellos, también el narcotráfico tiene sus sicarios y hay toda una industria, llamémosle así, independiente de sicarios profesionales que prestan sus servicios al mejor postor y que cobran cantidades que pueden llegar a ser astronómicas. Yo te recuerdo algo, ¿te recuerdas de Rosenberg en el 2009? $40,000 cobraron esos sicarios profesionales. Ahora, Talamonti, $40,000, imagínate Rosenberg hace 11, 12 años. ¿Cuánto podría costar este crimen de hoy que no se logra el cometido? ¿Verdad? Pero ¿cuánto podría costar un crimen así, Talamonti? Porque si tú lo analizas como lo has venido haciendo, organizados totalmente, hasta uniformados, ¿no? Es que mira, de verdad. Y sabes, ahorita que dices, ¿cuánto podría costar? Yo creo que una suma similar o superior, a menos, Andri, y esto tenemos que analizarlo, porque decía, hay dos estratos grandes del sicariato aquí en Guatemala, es decir, que sea por alguien que quería matar a este empresario de la seguridad llamado Selvin David Casado, o en todo caso, que sea por un tema de extorsión. Y entonces estamos hablando de sicarios de pandillas. Y si fueren sicarios de las pandillas, tenemos que ver de cuál de las dos es. Tú sabes cómo opera el barrio 18, que es la más grande, y cómo opera la MS-13, la más estructurada, la más organizada, aunque es más pequeña aquí en Guatemala, hasta para cuestiones tan logísticas como esta, de portar prácticamente un uniforme, pues sería la MS-13. No podemos descartarlo, pero ahora que investiguen los que tienen que investigar, porque uno aquí puede tirar hipótesis, Andri. Sin embargo, no sabemos la realidad. Ahora, Talamonti, yo hacía una alusión en un programa anterior, ¿no? Allá contigo, que el 7 de enero del año 2015, por ejemplo, allá en Francia, en París, mataron a 12 personas en aquella redacción del diario Charlie Hebdo. Y se conmociona el mundo entero. En Guatemala como que ya no nos da casi nada ver esto y mañana amanecemos con un día nuevo, etcétera, y otras. ¿Por qué será, Talamonti? ¿Nos estaremos acostumbrando a ese tipo de situaciones? Aquí hay una situación que tú la acabas de definir perfectamente. Dijiste, nos estaremos acostumbrando. En Guatemala, la costumbre, recuérdate, no solo en Guatemala, en todo el mundo, la costumbre es una de las fuentes del derecho como tal, pero en Guatemala la costumbre se ha vuelto fuente de muchas cosas y estamos acostumbrados, lamentablemente, desde aquel conflicto armado interno, a una cultura de violencia en este país. Y fíjate, Andri, esto escandalizaría en cualquier parte del mundo como una situación tremenda y nosotros por eso destacamos también esta noticia y la analizamos. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala ya parece algo normal. El día de mañana ya nadie va a estar hablando de esto, sino que del hecho delictivo o de los hechos delictivos del día de mañana, porque así es. Alrededor de 18 guatemaltecos mueren de esta manera día con día, Andri. Talamonti, bueno, y te hago una pregunta más interesante, bajo mi punto de vista que yo no conozco de seguridad. ¿Cómo se podría haber impedido esto bajo el aspecto de inteligencia en seguridad? O sea, ¿habría la manera de impedirlo? ¿Un ataque de tan solo 30 segundos? Habría la manera de impedirlo y te comento por qué. Porque este empresario, Selvin David Casado, ya tenía varias situaciones en las cuales él figuraba como víctima por un montón de situaciones, incluyendo el tema de las amenazas por extorsión. Quiere decir que se le pudo haber dado un seguimiento específico para poder investigar lo que sucedía alrededor de él. En todo hecho delictivo tenemos que entender cuál es el entorno de la víctima y tenemos que estudiar también cuál es ese escenario criminal. Aquí lo que faltó es estudiar anteriormente a través de la inteligencia el entorno de la víctima. Es un hombre que evidentemente pesa la espada de Damocles sobre su cabeza y por eso toma también la decisión. Vaya, mira qué arriesgado, no confía ni siquiera en la seguridad que se le puede prestar y sale del Hospital Roosevelt para irse a cualquier otro lugar. Por cierto, ahorita estos malhechores, estos sicarios que hicieron eso, hasta de plano nos están viendo porque ellos se han vuelto obviamente noticia. Así que, bueno, un saludo para ustedes porque qué cosa más terrible, Andri. ¿Te parece si vamos con los primeros datos? Vamos con los datos y vamos a tener en pantalla esta situación y se las leo a ustedes. Guatemala ha visto cómo surgió, evolucionó y fortaleció la industria del sicariato durante los últimos 15 años. Como todos sabemos, los sicarios son asesinos profesionales que tras el pago de una cantidad económica pactada con anterioridad se dedican a matar. Hay dos tipos de sicarios que operan en nuestro país, los provenientes de las maras y los profesionales del crimen organizado al servicio de otras esferas como el narcotráfico, por ejemplo. Como sea, los sicarios en Guatemala parece ser que pueden actuar a su sabor y antojo y con alta capacidad operativa y logística que sobrepasa la respuesta del Estado. Ahora, a eso que acabas de mencionar,
le voy a adicionar algo más para tratar de responder tu pregunta si se pudo haber evitado esto. Sí, Andri, hay un Sistema Nacional de Seguridad, que en la teoría suena muy lindo, ¿no? Y ese Sistema Nacional de Seguridad tiene 4 eslabones específicos. Uno de ellos se llama la inteligencia de Estado. La inteligencia de Estado es poder saber a través de inteligencia estratégica, de inteligencia civil y de inteligencia militar, todas estas situaciones que alteran el orden de una manera como esta. Pero ¿para qué se tiene que saber esto? A través de algunas operaciones que no las vamos a describir acá porque son cuestiones de literalmente secretos de Estado, llamémosle así, por cuestión de seguridad, para el hecho de poder prevenir. Pero Andri, ni se previno, ni se supo, ni tampoco se logró reaccionar, porque los señores sicarios se fueron. Tranquilamente. Talamonte, es complicado lo que pasa en Guatemala y pasa constantemente, ¿no? Y bueno, y relacionado a la última frase que estaba en el pantallazo anterior, en donde yo lo tengo aquí en la tableta, decía que se actúa a su sabor y antojo y sobrepasa la respuesta del Estado. No está la capacidad. Ahí caemos en aquel concepto de anomia. ¿O la anomia, que es la no presencia del Estado, la no capacidad del control territorial y obviamente la prioridad de prioridades que todos sabemos, la seguridad. ¿Me permitirías pedirte un favor y obviamente a nuestra producción poder compartir otros datos que son importantes para darle sustento? Por favor, vamos a tener en pantalla estos datos. Gracias. Y teóricamente el Estado de Guatemala cuenta con una política nacional de seguridad, la cual contiene entre otros componentes el sistema de inteligencia de Estado. Claro. A través de la inteligencia que conlleva varias operaciones especiales para averiguar información con anterioridad, debería de tenerse la capacidad de prevenir este tipo de hechos. Sin embargo, no solo el sistema de inteligencia no funcionó, sino que también no hubo capacidad de respuesta por parte de la PNC para iniciar una persecución efectiva hacia los delincuentes. Por otro lado, este momento es importante concluir que el Estado de Guatemala parece estar en la imposibilidad material, operativa, para combatir el sicariato. Vamos al plano fáctico, Andrés. Eso. Mira, buscaron el día, la hora, 8:30 de la mañana, el lugar específico para poder huir, toda la logística y obviamente a pocos metros del ataque dejan ese vehículo, que esta es una cosa increíble, ¿no? Un vehículo que tiene reporte de robo desde el mes de marzo. 2 situaciones, o lo han estado utilizando y el vehículo no ha podido ser localizado o lo tuvieron guardado todo este tiempo y posteriormente entonces tiene que haber otro grupo que ayuda al grupo de sicarios para poder salir, pero fuera de esto hay algo que no hemos analizado y que la gente todavía no lo ha mencionado. Fuera de que hay autores materiales, tiene que haber algún autor intelectual. Muy bien, y es complicado, Talamonte, todo lo que tú estás diciendo y es importante reconocer que como Estado de Guatemala, tú lo has dicho, somos incapaces de repeler, de responder como deberíamos hacerlo. Pero aquí hay una frase que me llama la atención. Por favor, Andri, dime. Y dice que tenemos la incapacidad material y operativa. Cuando dices incapacidad material y operativa, te refieres a que no está la cantidad de personas que tienen que estar en estas entidades del Estado, como la PNC, por ejemplo. Estás, por ejemplo, en parte de lo correcto. Vas muy bien orientado. De 43,000 policías aproximadamente que tenemos, necesitamos 73,000. Entonces no tenemos la capacidad de poder controlar todo nuestro territorio. Aparte, si no está funcionando de la manera en que debe funcionar la inteligencia de Estado, si el Sistema Nacional de Seguridad tampoco está haciendo que esa política nacional de seguridad se concretice en estos temas, si no controlamos el sistema penitenciario, si no venimos y disminuimos el tema de las maras, de las pandillas, del narcotráfico, seguiremos siempre así y hasta peor. Con esa incapacidad. Con esa incapacidad. Talamonte, qué complicado, ¿no? Difícil, Andri, pero es nuestra triste realidad. ¿Te parece si dejamos en este momento este tema por acá? Y cuando regresemos hay que decir algo, ¿no? Honduras tiene nuevo presidente, es una presidenta mujer, Xiomara Castro, y Guatemala pues le ha dado la felicitación diplomática correspondiente. Bueno, vamos a regresar entonces con este tema de la nueva presidencia ya de la República de Honduras. Señoras y señores, no cambien porque nosotros somos a la medida.
Por medio de sus redes sociales, el gobierno de Guatemala expresó su felicitación al pueblo de Honduras por su vocación cívica y democrática, así como a su presidenta electa, Xiomara Castro. Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación, ganó las elecciones presidenciales de Honduras y se convierte en la primera mujer en gobernar al país. La que fuera primera dama entre 2006 y 2009 tomará las riendas del gobierno en un momento difícil para la nación, sacudida por la pandemia del coronavirus, una migración masiva y los efectos de varios desastres naturales. Señoras y señores, entonces aquí lo tiene ya usted de una manera oficial. La presidenta hondureña ahora es Xiomara Castro. Hay varias cosas que tenemos que destacar. Guatemala obviamente cumple con un país hermano de aquellos que conformaron las Provincias Unidas del Centro de América, Andri, mandando la felicitación y los mejores deseos. Aparte con Honduras, con El Salvador y Guatemala, pues tenemos una relación bastante estrecha. Pero yo quiero destacar dos cosas que me gustaría, por favor, que lo analizáramos juntos, Andri. Número uno, gana por primera vez en Honduras una presidenta mujer, obviamente. Y número dos, una felicitación al pueblo hondureño que derrotó a alguien que se llama abstencionismo. Es correcto, Talamonte, lo que tú has dicho, y es, bueno, la felicitación diplomática en este caso de Guatemala. Diplomática. Va primero, obviamente, porque es, valga la redundancia, ese tema, ¿no? Diplomacia. Así es. Pero también, Talamonte, dos cosas que tú has destacado es importantísimo. Uno, el que es mujer. Así es. La presidenta de Honduras. Es correcto. Así que se vota ahí un paradigma de que los votantes, que también otra cosa que has destacado, que el abstencionismo fue leve, fue mínimo. Entonces, el grueso de votantes hondureños ha decidido romper el paradigma de votar por un hombre y ahora volcarse a votar por una mujer. Cuando Cosa que es digno de imitar, ¿no? Perdona, sí tienes razón, perdona que estaba interrumpiendo. Cuando vemos datos, fíjate que en Honduras se volcó más del 70% de aquellas personas que estaban empadronadas a votar, más del 70%. Cuando vemos los datos, por ejemplo, de las elecciones en Guatemala en el 2019, pues para la primera vuelta electoral un abstencionismo de un 40 y pico por ciento, 46 más o menos, y un 61% en la segunda. Entonces, esto es digno de imitar del pueblo hondureño, a quien también felicitamos por ello. Qué buen ejemplo nos dan de civismo. Excelente, porque 61% de abstencionismo aquí quiere decir que había un 39% de sí votantes. Así es. Y en cambio allá 67 punto algo, ¿no? Y entonces viene más o menos un 30% de personas que hicieron no votar. Uno, como ciudadano, fíjate, Andri, tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y por supuesto que una de las grandes obligaciones que tiene uno para con su país es el hecho de participar en la vida política, ya sea que seas candidato, que te postules o que obviamente cuando están los sufragios, es decir, cuando está en esta situación de las elecciones, vayas y votes como corresponde. Es correcto, porque si el pueblo que no vota después no puede tener ¿Con qué cara vas a decir la algo moral si para reclamar, ¿no? Claro, así es. porque no votaste. Entonces, no votaste. Talamonte, Xiomara Castro Sarmiento, conocida ahora como de Celaya, ha nacido en el año 59 y es una política de carrera, podríamos decirlo así, porque ha participado en Honduras en varios aspectos, ¿no? Y ahora ha ganado la presidencia de ese país. Se rompe el paradigma entonces en Centroamérica. Estados Unidos ya lo rompió con la primera vicepresidenta mujer. Y bueno, ahí está. Guatemala felicita diplomáticamente a Xiomara Castro. ¿Por qué se llevan a cabo estas felicitaciones diplomáticas de todos los países casi del mundo? Aquí tenemos que ver una situación. Las relaciones entre los estados están regidos por una parte del derecho, por una rama del derecho público, obviamente, que se llama Derecho Internacional Público, relaciones entre estados. Nosotros tenemos una buena relación, obviamente, con muchísimos países, pero es que Honduras es hasta nuestro vecino. Entonces, cada vez que esto sucede, se manda, digamos, de Guatemala y de los otros países la felicitación a Honduras. Igual esto es recíproco diplomáticamente para cuando acá se celebran elecciones y queda electo algún presidente, ¿no? Esto es una situación de la costumbre, de la buena costumbre del jus gentium, que es el derecho internacional público. Ahora, lo que hay que ver, pues serán también los retos, y esperamos que para el pueblo hondureño sea bueno esta elección que han hecho, en función que Honduras comparte con El Salvador y con nosotros Guatemala problemas comunes de violencia, problemas de inseguridad, problemas de migración también.
Es complicado todo el panorama de Honduras, pero es alentador, ¿no? Alentador. Es bueno. Lo último que tenemos que perder nosotros es la fe en este Triángulo Norte. Un cambio radical. Las cosas pueden cambiar. Pueden cambiar. ¿Les parece si vamos con datos, con la ayuda de nuestra producción? Y entonces ahí van a estar en pantalla. Fíjate, Andri, por favor, si pudieras compartirlos tan amablemente. Aquí les comparto con el 67.51 del escrutinio completado. La izquierdista Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación Libre contabiliza el 51.43% de los votos. El candidato oficialista del Partido Nacional, Asfura, tiene 35.46% según los últimos datos de la Comisión Nacional Electoral de Honduras. Las elecciones del domingo en Honduras fueron las más concurridas de las últimas décadas. Según los datos del máximo órgano electoral, 69.29 de 70%, ¿no? De los más de 5 millones de hondureños llamados a votar ejerció el derecho en las urnas. Aplausos para esa cantidad de personas. Sí, el pueblo hondureño. Aquí hay que también, aparte de felicitar al pueblo hondureño, hay que analizar qué fue lo que motivó precisamente que se volcaran, ¿no? Que se volcaran a votar a las urnas. Y esto pues también es lo que hay que motivar aquí en Guatemala. Sí. Fíjate, Andri, que aquí en Guatemala, por ejemplo, un gran segmento poblacional que es la juventud no se interesa en votar. Y eso te iba a preguntar, Talamonte, cuando tú estabas diciendo habría que averiguar qué fue lo que motivó al pueblo hondureño a volcarse a las urnas. Correcto. Talamonte, en Guatemala deberíamos también motivar al pueblo, pero no solo por cancioncitas y anuncios, sino por la manera de cómo se hacen las cosas. Entonces los jóvenes se verían motivados, valga la redundancia, a ir a las urnas. Por supuesto, pero la motivación también debe de pasar obviamente por los espacios de participación para los propios jóvenes. Cada vez que se celebran elecciones, fuera de que, digamos, se dice como un estribillo ya tradicional que es una fiesta cívica, de hecho sí lo es, porque estamos hablando del futuro del país durante los próximos 4 años. Vaya si no. Futuro en todas las situaciones, relaciones diplomáticas, economía y todos los rubros que puede tener un Estado. Por eso es que esto es vital. No podemos dejarle a pocos la elección realmente. Pero en Guatemala a veces vamos como que por lo más común, es decir, yo prefiero no votar, no participo y tranquilo. Y no es así, Andri. ¿Sabes qué fenómeno he visto en Guatemala? Sí. Mucha gente que no participa activamente en las urnas. Participa activamente a través de las redes sociales criticando todo. Y entonces es un fenómeno que yo creo que hay que votarlo y hay que votarlo en las urnas como lo hizo Honduras. Y por eso estamos felicitando hoy. Nos sumamos a esta felicitación que nosotros no es diplomática, pero porque no es oficial, pero es una felicitación al pueblo que ha roto cualquier paradigma, ¿no? Es correcto. Y en este momento yo creo que es muy oportuno, junto con nuestra producción, que podamos ver otros datos ahí en pantalla para seguir viendo qué es lo que pasó. Por favor, Andri, gracias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha felicitado al pueblo hondureño y a la presidenta electa Xiomara Castro. Blinken aseguró que en Washington esperaban trabajar juntos para fortalecer las instituciones democráticas, promover el crecimiento económico inclusivo y luchar contra la corrupción. El resultado parece ser fuerte repudio de los 12 años del gobierno del Partido Nacional, que fue señalado de una corrupción generalizada, el desmantelamiento de las instituciones democráticas y las acusaciones de vínculos con carteles de droga. Esto es la reacción de Washington, entonces, oficial de Washington. Así es. También, ¿no? Fíjate, Andri, que en Centroamérica ya se habían roto estos paradigmas, porque, por ejemplo, dentro de este gran por lo largo que ha sido, ¿no?, el régimen de Nicaragua, de Daniel Ortega, hubo un momento en que Violeta de Chamorro pues también fue electa presidenta, ¿no?, para un periodo presidencial. Y en Costa Rica la doctora Laura, pero no recuerdo ahorita si tú recuerdas Laura, el apellido. Pero no recuerdo. Fue también electa presidenta en su momento, ¿verdad? Entonces ahora viene a ser Xiomara Castro la tercera mujer que toma las riendas precisamente de uno de los países centroamericanos. ¿Será esto una tendencia? ¿Será esto un mensaje? Pues yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Honduras ha validado, ha celebrado estas elecciones y han participado. Que es Laura Chinchilla. Laura Chinchilla, muchísimas gracias, la doctora Laura Chinchilla. Gracias a San Google. ¿No? Exacto. No, Laura Chinchilla. Bueno, y sí, realmente, Talamonte, es que Centroamérica tiene que cambiar. Ya no tenemos que estar sumidos en esa burbuja en la que hemos estado por un tiempo, ¿no? Yo creo que ya es momento que
todos se levanten, decía el pop o el popol que nadie se quede atrás, ¿no? Sí. Yo creo que esa frase viene como anillo al dedo. En Centroamérica, en este triángulo, que todos se levanten, que nadie se quede atrás. Yo fíjate que tienes mucha razón. A mí me gustaría ver a instituciones que están orientadas al tema de los derechos humanos a fomentar de mejor y de mayor manera precisamente un derecho humano fundamental como es este de la participación política. Sí. Los ciudadanos guatemaltecos no tenemos realmente que quedarnos absortos. Hoy nos han dado ejemplo los países centroamericanos más cercanos, en este caso El Salvador, que también acaba de realizar elecciones, pero de otro tipo, ¿no? Que también lo hizo México arriba, o sea, ya nos rodearon, México, ¿verdad? También, sí. Honduras ahora, así que si ellos lo han podido hacer, nosotros en Guatemala lo podemos hacer todavía mejor, pero con la participación de la persona más importante en una elección, que ¿sabes quién es? El pueblo. Por supuesto es el pueblo y es usted. Y ahí sí, como decía Barack Obama otrora, yes we can, decía, sí, nosotros podemos. Yes we can. Hombre, bárbara esa frase. Buenísimo. Bueno, ahí con ese yes we can de Barack Obama vamos a finalizar este tema. Y Andri, he de decirte que ha empezado ya la vacunación de la tercera dosis para personas mayores de 60 años. Y de primera línea. Y de primera línea. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Sí, analicémoslo. No cambie. Nosotros somos A la Medida. Las personas de primera línea, mayores de 60 años y con enfermedades crónicas que tienen 6 meses de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 son las que ya pueden recibir su tercera dosis o de refuerzo. Número 1 es para personal de salud de primera línea, ¿sí? Todo aquel que tiene contacto con algún paciente o está en algún servicio de salud dentro de la red de servicios de salud del Ministerio de Salud o instituciones hospitalarias o de primer y segundo nivel de atención privadas. El número 2 es para vacunar con refuerzo a las personas mayores de 60 años de edad, que son las que hasta cierto punto tienen mayor riesgo de adquirir esta enfermedad tipo de COVID. Y el tercero, por ejemplo, personas con inmunosupresión. Personas que tienen alguna cardiopatía, algún tumor, por ejemplo, alguna inmunodeficiencia, aplican esto para desde los 12 años de edad en hacia adelante. Lo trascendental, evidentemente, de la dosis de refuerzo es que hayan transcurrido, por ejemplo, para vacuna Pfizer, Moderna o Sputnik y AstraZeneca, 6 meses después de su segunda dosis. Aquella persona que se le ha administrado en el extranjero y no está registrada en el sistema oficial, deben de acceder a la plataforma y poder registrarse. Pero para el resto de la población, la mayor parte, llegan al puesto de vacunación, cualquier puesto de vacunación, identificamos que tiene 6 meses luego de segunda dosis y se le puede administrar. Las personas a las que aplica la tercera dosis no deben registrarse de nuevo, solamente presentarse a cualquier centro de vacunación con su carnet o constancia de haber recibido las 2 dosis anteriores. La pregunta es, ¿qué vacuna corresponde ahora? Si alguien se administró, por ejemplo, en primera y segunda dosis de Moderna, puede administrarse Moderna. De Pfizer puede administrarse Pfizer, de AstraZeneca puede administrarse AstraZeneca. Todas son similares excepto Sputnik, que varía. Con Sputnik puede administrarse Pfizer, Moderna o AstraZeneca, para aquella que se haya administrado primera o segunda de Sputnik. Según el último reporte, ya hay alrededor de 123,000 personas en el rango para aplicarse la tercera dosis. Las autoridades de salud señalaron que el sistema ya fue habilitado para documentar la tercera dosis de vacunas contra COVID-19, aunque se trabaja por completar la capacitación del personal de los centros de vacunación. Se tiene previsto que durante este mes ingresen más de 3 millones de vacunas contra COVID-19. Un promedio de ingreso el 11 de diciembre de vacuna Moderna. Tengo entendido que aproximadamente 2 millones van a ingresar para continuar vacunando a nuestra población, específicamente desde los 12 años de edad en adelante, que es la vacuna Moderna. Aproximadamente 1 millón también de dosis de vacuna Pfizer a mediados de diciembre. También nos va a ingresar AstraZeneca y dentro del cronograma, que no lo tengo ahorita disponible, Sputnik, que también nos va a seguir ingresando el resto de vacuna. Bueno, ahí lo tiene usted y yo creo que esto es bastante importante. En Guatemala en este momento hay vacunas, en Guatemala en este momento ya se ha iniciado
con esa tercera dosis. Si usted es una persona, escuche bien por favor, mayor de 60 años, con comorbilidad o de alguna manera es de las personas que están en primera línea, este proceso de inscripción y de vacunación ya puede iniciar. Si usted es una persona que ya pasaron 6 meses que se puso el esquema completo, también ya puede empezar por lo menos el tema del registro. Así que, bueno, Guatemala se puede decir que aunque no ha terminado ese esquema completo de todos los millones que somos, pues ya empezó, ¿no?, con la tercera dosis. Ya empezó con la tercera dosis, Talamonte. Sí. Se ha anunciado por parte del gobierno que en esta semana que viene, entre martes y miércoles, según recuerdo, vendrán no sé cuántos, varios millones de vacunas también para fortalecer esta tercera dosis, ¿no? Que se ha dicho que como que ya no viene la Sputnik, como que viene Moderna, AstraZeneca, y los que se vacunaron con Sputnik ahora van a poder optar a una de estas marcas, ¿no?, farmacéuticas, pero habría que esperar. Ahora yo veo aquí digamos, lo veo positivo, ¿no?, que empiece esa tercera dosis, pero también veo un aspecto que yo creo que es digno del análisis en este momento. Qué bueno avanzar en la tercera dosis, pero sería mejor todavía terminar la primera dosis completa para toda la población y no, digamos, avanzar en porcentaje en esa segunda dosis, porque es que ahí es donde está el estancamiento. Y entonces, ¿cómo avanzar en la tercera, verdad? Correcto, Talamonte. Me recuerdo que en el programa del lunes acá hablábamos de eso, del semáforo, del nuevo semáforo epidemiológico. Correcto. Entonces, y hablábamos de eso y ahora decíamos que el semáforo es de acuerdo a la cantidad de vacunados. Así es. Esa tercera, probablemente, como tú dices, sería bueno ir a esas comunidades no vacunadas aún, para tener jornadas, ¿no? Jornadas móviles de vacunación. Sí, es que aquí es donde, mira, van a decir los honorables señores alcaldes que cómo molesto con esta situación, pero yo sí estoy convencido, Andri, que de verdad tienen que ponerle un poquito más de empeño en esto que queda del año todavía 2021, que ya son muy poquitos días, cada vez son menos los que nos quedan para finalizar, para poder abrazar este esfuerzo del Ministerio de Salud, pero ellos trabajar por su población, porque ellos saben perfectamente, los señores alcaldes, en qué municipios esta inoculación no ha avanzado y no van a pretender empezar el 2022 de esa manera. Bueno, eso digo yo, ¿no? Claro, no porque es que se nos viene todo, Talamonte, porque ahora aparentemente el calendario, pues uno le da la vuelta a la hoja, la rompe y se acabó el 2021, empieza 2022. Pero eso es tan fácil de hacer. Pero en la práctica se nos viene todo, porque se viene el ciclo académico, que es el más, digamos, el peso más grande del país al inicio del 2022. Y yo creo que la vacunación, si bien es cierto que no debe ser obligatoria, porque estoy en contra de que sea obligatoria, pero sí debe ser opcional y debe estar ahí, disponible para las comunidades. Y está, pero ahora resulta que no hay vacunación, es decir, no toda la gente que debería ir a vacunarse. Permíteme compartir, por favor, estos primeros datos que producción nos va a poner ahí en pantalla para que todos lo veamos. Y es que, Andri, televidentes, los estudios muestran que después de vacunarse contra el COVID-19, la protección contra el virus puede disminuir con el paso del tiempo y es menos efectiva ante variantes agresivas como la Delta. Es importante notar que la vacunación sigue siendo efectiva para prevenir enfermedades graves, pero datos sugieren una menor efectividad para prevenir casos más leves. El gobierno de Estados Unidos ya recomienda que todas las personas de 18 años de edad o más reciban la dosis de refuerzo. Esto nos quiere decir una cosa, Andri, vamos atrasados. Vamos atrasados, Salamonte, y bueno, vamos atrasados, pero estamos en un país en vías de desarrollo. Vamos atrasados con la potencia que tenemos en el norte cerquita, ¿no? Pero lo que pasa es que... Y vamos atrasados con los vecinitos. Con los vecinitos del sur y del lado y de todo, ¿no? Y vamos atrasados. Entonces, Talamonte, yo lo que creo es que mucha gente se ha dado a divulgar teorías de conspiración, punto uno. Punto dos, no ha habido, digamos, una buena campaña de comunicación por parte de las alcaldías. Sigue siendo nula. Porque la comunicación debe ser local, como tú lo has acotado una y otra vez. En su idioma. En su idioma. El gobierno central puede hacer su esfuerzo, pero si localmente no hay esa repercusión y esa retransmisión. Pues ¿qué incidencia va a haber, verdad? No hay incidencia. Ninguna. Te quiero pedir ahora, por favor, junto con nuestra producción y ustedes, que compartamos datos siempre para que podamos verlos. Mire qué pantalla más linda la que hay aquí atrás, por favor. Vamos a ver entonces los datos a continuación. La reciente aparición de la variante Omicron destaca aún más la importancia de la vacunación, las dosis de refuerzo y los esfuerzos de prevención necesarios para protegerse contra la COVID-19 o el COVID. Los primeros datos provenientes de Sudáfrica sugieren una mayor transmisibilidad de la variante Omicron y el potencial de la
evasión inmunitaria. Eso quiere decir que las vacunas no hagan su efecto. Claro. La evidencia que va surgiendo indica que la protección de la vacuna contra el COVID-19 en trabajadores del sector de la salud y de la primera línea también se reduce con el tiempo. Por Y es cierto, que, dime, no, dime. no, claro, Talamonte, es que yo iba a decir, Sí, dime. es que es ilógico pensar que una vacuna nos va a inmunizar de por vida. No. No, si es que la vacuna No. tiene un tiempo en el Va a cuerpo. ayudar. Va a ayudar, Va a pero así ayudar. como la vacuna de la influenza o de la poliomielitis, de cualquier tipo de vacunas, ¿no? Es un Así tiempo. es, así y esto es. yo creo que también por esas razones que vienen los refuerzos. Por cierto, una cuestión muy curiosa ahorita que estás dando datos de la variante Omicron. Sí. Fíjate que se ha estigmatizado, porque vaya que si no ha estigmatizado el mundo, a 8 países del área de África del Sur. Pero ahora resulta que antes de que se potenciara ahí la variante Omicron, ya estaba presente en Europa. O sea que Omicron realmente se originó en Europa, no en Sudáfrica. Bueno, imagínate, cuenta de eso. y se ha dicho también, y yo lo decía en el noticiero más temprano, Sí. en la noche, que Omicron ha llegado a Estados Unidos. Sí, ya llegó. Está en 2 estados. Así es. Pero uno de los portadores de Omicron vino de Nueva York, o sea, estuvo en Nueva O York. sea, procedente de Europa, ya. llegó a Nueva York, estuvo en Nueva York unos días y ahora en su estado De descubre costa a costa. que tiene la variante. Entonces, Talamonte, esto se va a regar en el mundo así. Vamos para entonces. Navidad ya está en el plan. Así es, vamos entonces a la parte que nosotros aquí en Guatemala tenemos que hacer. Número 1, como padres de familia, si usted tiene pequeños, ¿verdad? A partir de los 12 años, lo que tiene que hacer es ya llevarlos a vacunar. Tiene que hacerlo. Pero aquí es donde yo veo la dificultad. Fíjate, Andri, aquí en el Distrito Metropolitano, 100 puntos. Pero si padres de familia, digamos en lugares remotos que estamos hablando, no tienen para desplazarse, no tienen la información, no se vacunan ellos, ¿cómo vamos a pretender que vacunen también a sus hijos? Y ese es el temor que me da para cuando venga esta variante Omicron. Pero no solo por Omicron, el temor que me da es qué es lo que va a pasar cuando empiece el mes de enero, en los primeros 15 días, y veamos cuál es la repercusión de las reuniones de fin de año. Wow. Talamonte, y es un temor de una cuarta ola que podríamos frenarla si nos ponemos Estamos todos a tiempo. a trabajar. Estamos ¿no? a tiempo. Así es. Podemos hacerlo, así que mucho está en sus manos, ya lo hemos dicho con Andri y aquí hay en A la Medida y en todos los espacios hasta la saciedad. Distanciamiento social, lavado de manos y por supuesto el uso correcto de la mascarilla. Así que Y podemos frenar la variante, como dijo de nuevo Barack Obama. Yes, we can. pues Sí yes we can. podemos. Así que con eso Muy vamos entonces a decirle a usted que A la Medida continúa con información muy importante. ¿Sabes cuál es, verdad, Andri? Sí, vamos a hablar de varios temas y pues vamos a Orden hablar nacional. de la niñez migrante, vamos Así a hablar es. del informe de la OIM, etcétera. Y bueno, de tantas Perfecto. cosas. Vamos a la pausa, vamos al corte y no cambie usted porque nosotros somos A la Medida. Hablemos de turismo y así se ha dado a conocer la radiografía del turismo y el impacto que sigue manteniendo la presencia de la pandemia. La pandemia sigue impactando al turismo. Lo que ha provocado a la fecha es el cese de empresas y aumento del desempleo, pues 5 de cada 10 trabajadores fue cesado de sus labores tanto en hospedajes como en operadores. Pues el 71% de las empresas consideran que regresarán a los niveles de facturación que tenían previo a la pandemia hasta lo que es el año 2022, 2023. Inclusive algunos mencionan de que no van a regresar a estos factores hasta el año 2024. Durante el mes de mayo del 2020 se estimaba que las empresas habían despedido al 27% de sus empleados. Sin embargo, este impacto pues, en los siguientes meses se evidenció aún más, ya que en septiembre las empresas habían reducido su fuerza laboral en un 53%, lo que implica pues, una pérdida de empleo bastante significativa. Pero esto pues no se quedó ahí, como ustedes pueden ver en pantalla, si comparamos con las cifras de empleo que se tenían en 2019, la fuerza laboral de los establecimientos de hospedaje se redujo en un 69% y un 64% en las empresas catalogadas como los operadores de turismo. Y las cifras, pues, sí son, pues, en buen chapín un poco espeluznantes. Realmente todavía evidencian, a mí de los shocks muy fuertes es la cantidad de empresas que estaban pre-pandemia categorizadas como grandes, ya cuántas
de esas que era un 12.7%, según veo en la gráfica, pasaron solo a ser un 3%. Pero ante todo, las que pasaron de pequeñas a micro, que era de 24%, de 36%, hoy en día son 66% en la cantidad de microempresas que hay. El 71% de las empresas considera que el sector turismo se recuperará en 2024. Al 2020, el sector turismo generaba 457,000 empleos. Sin embargo, esa cifra se ha reducido. ¿Sabe usted que diversas entidades de protección a la niñez junto al Instituto Nacional de Migración presentaron el día de hoy la unidad especializada de atención y protección a la niñez, precisamente, la cual va a velar porque cada infante, cuando sea deportado a territorio nacional, pues tenga los cuidados correspondientes? Vea la información. Esta unidad es el órgano institucional del Instituto Guatemalteco de Migración, que se constituye también en el órgano articulador y coordinador de los esfuerzos de acuerdo a lo que establece el Código de Migración, para lo cual pues ya contamos con esa coordinación. Este tipo de unidades sea muy importante porque estas unidades constituyen un órgano de articulación a distintos entes que de una u otra forma tienen competencia con el tratamiento de niñez. En este caso, cuando se trata de niños no acompañados, definitivamente acá la Procuraduría General de la Nación tendrá que tener participación en cuanto a la representación legal que pueda corresponder. Guatemala es el cuarto país con más desplazamientos internos en América Latina y el Caribe. Este es el informe de OIM. En su informe sobre las migraciones en el mundo 2022, OIM establece que Guatemala es el cuarto país con más desplazamientos internos en América Latina y el Caribe, debido a las tormentas ETA e IOTA, que se registraron en 2020. En primer lugar se encuentra Honduras, le sigue Cuba y Brasil. El total de desplazamientos por desastres registrados para Guatemala fue de 339,000 ciudadanos. El estudio señala que a finales de 2020, alrededor de 450,000 personas de El Salvador, Honduras y Guatemala buscaban asilo en otros países. Asimismo, cerca de 900,000 ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala habían sido desplazados por la fuerza. De acuerdo con el informe, la cifra de migrantes internacionales en todo el mundo ha pasado de 84 millones en 1970 a 281 millones en 2020. Vamos con otra información. ¿Sabe usted que la juez del caso penal Libramiento de Chimaltenango rechazó el otorgamiento de 5 medidas sustitutivas por una razón? Porque existe peligro de fuga. Vea la información. En el juzgado C de mayor riesgo, 5 acusados pidieron a la jueza del proceso, Silvia de León, que se modifique la prisión preventiva que tienen por un arresto domiciliario, considerando que las razones que motivaron la privación de libertad cambiaron. Los abogados defensores indicaron que sus patrocinados no escaparán de la justicia u obstaculizarán la averiguación de la verdad. Además, la Fiscalía contra la Corrupción desde hace varios meses finalizaron la investigación y entregaron el acto conclusivo. La juez Silvia de León, en su análisis sobre la posibilidad de otorgar libertad condicional, indicó que los procesados se les vincula con apertura de cuentas bancarias en las cuales se retiraron varios miles de quetzales que se adjudicaron para la construcción del proyecto carretero Libramiento Chimaltenango. Isabel Cal, más de 934,000 quetzales. Estas situaciones proporcionan entonces la grave sospecha de que ese peligro procesal de obstaculizar la averiguación de la verdad persiste, por cuanto ante la actitud asumida se mantiene en no localización de las personas que se dicen se beneficiaron con todas esas cantidades de dinero. La juzgadora resolvió que los acusados Reina Maribel López, Rosa Isabel Caal, Cristian Martínez Jos, Wilson Otoniel Puac, Steven Mérida continúen en prisión preventiva. A la fecha persiste el peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad. Esas circunstancias que fueron evaluadas en esa ocasión, al día de hoy, 2 de diciembre del 2021, no tienen variaciones. Por lo que se declara sin lugar las revisiones de medida de coerción personal para dichas personas
debiendo continuar en prisión preventiva. En este proceso, según una investigación de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, se provocó un desfalco de más de 400 millones de quetzales en la construcción del proyecto Libramiento Chimaltenango. En julio de 2020 y febrero de ese 2021, la Fiscalía capturó a varias personas, algunos exfuncionarios del Estado, implicados en anomalías que detectó la Contraloría General de Cuentas en la construcción del proyecto carretero. El 11 de enero del 2022 se iniciará a discutir la investigación final del Ministerio Público y se resolverá si los procesados podrían enfrentar un juicio por fraude y otros delitos. Vamos a ver a continuación una nota que se ha convertido ya en este evento en patrimonio intangible de la nación. Como representante del Ministerio de Cultura y Deportes, es una noche muy importante para nosotros, ya que estamos declarando Patrimonio Cultural Intangible de la Nación la fiesta patronal de la Inmaculada Concepción acá en Villanueva. Estamos pues reconociendo todo el amor y trabajo que todos los villanovanos han realizado de generación tras generación. Se reconoce todo el entorno cultural, religioso y socio. Toda la sociedad se desborda para poder hacer esta celebración. Ahora tienen que cuidarlo mucho más, tienen que vivirlo de la misma manera y tienen que proyectarlo hacia otras generaciones. Pero lo más importante es la responsabilidad, porque nosotros como ministerio reconocemos el gran valor que da a la cultura guatemalteca, pero también ahora les pedimos que lo mantengan y que lo proyecten a otras generaciones. Hoy esta firma es algo muy importante para la cultura, la tradición, para los vecinos de Villanueva, los hermanos católicos. Hoy están celebrando, a pocos días de celebrar el Día de la Virgen de Concepción, el 8 de diciembre. Es una festividad que dura 8 meses, desde el mes de abril, donde visita la Virgen de Concepción, las diferentes 5 vírgenes que caminan y van en todo el municipio, en casa, para terminar con la fiesta magna el 8 de diciembre. Hoy declarado Patrimonio Intangible, eso es resaltar las tradiciones, la cultura, la riqueza cultural que tiene el municipio de Villanueva y que juntos estamos celebrando para rescatar lo más importante. Para nosotros los vecinos es lo más importante y una ciudad también se construye con sus costumbres y sus tradiciones. Bueno, televidentes, muchísimas gracias. Andri, como siempre, esta es tu casa. Gracias por tu análisis también. Gracias, Talamonte, gracias, estimados televidentes. Nos vamos. Nos vamos. Chao.